que hicimos la semana pasada. La semana pasada hicimos la República Aristocrática, entonces estamos en línea recta, ¿ok? Recordemos un poco la República Aristocrática. Era un periodo de la historia del Perú donde se vivía, en este caso, en base a lo que es la agroexportación. Se vivía de la agricultura. Por ende, era un país retrasado, no en todos los aspectos, porque solamente estaba dependiendo, en este caso, de la agricultura y no dependía de algo más. En el periodo de la República Aristocrática, pues solamente el gobierno se lo rotaban los grandes oligarcas, o también conocidos como los 40 familias, o los hombres o los varones del azúcar, que dominaban sobre la parte del azúcar y del algodón, perdón, aquí en el Perú, ¿no? A nivel social se excluían a los indígenas, ¿ok? Y así, la República Aristocrática se pasó en un periodo donde se rotaban el poder, ¿no? Y recordar que dentro de la República Aristocrática se dio el proceso de la Primera Guerra Mundial, el cual se asumió con el famoso boom exportador, la cual el Perú empezó a vender materia prima. Pero ya casi al final, ¿no? De ese gobierno de los oligarcas, prácticamente, había un hombre que no estaba de acuerdo a la forma de gobierno, como lo estaban evidenciando en aquellos años. Entonces, uno de los mismos oligarcas va, en este caso, a darles como un supuesto golpe de Estado, ¿no? Estamos hablando en este caso del señor el señor Augusto Bernardino Leguía, ¿ya? El señor Augusto Bernardino Leguía es el oligarca que le da el golpe de Estado a sus propios congéneres, ¿ok? Y de la cual, pues, él va a asumir el poder. Pero, ¿qué es el oncenio en sí? ¿Ok? ¿Qué cosa es el oncenio? El oncenio viene a ser una dictadura civil cuyo objetivo fue modernizar al Perú. Deja de ser un país que vivía solamente de la agroexportación a ser un país que esté dentro del mercado capitalista. ¿Ok? Este gobierno fue populista porque en este caso recordemos que mientras los oligarcas ignoraban al pueblo, ignoraban a los obreros, a los indígenas, Leguía se acercaba a ellos. Lógicamente había un trasfondo. El acercarse a los sectores más pobres era para recibir apoyo, porque una dictadura sin apoyo, lógicamente, pues no va a llegar a buen puerto. Entonces, Leguía sabía que si recibía el apoyo de la población, lógicamente, pues él iba a perdurar en el poder. Y perduró en el poder por el lapso de 11 años. Es por eso que se le dice el famoso oncenio de Leguía, porque va a gobernar durante 11 años. Entonces, fue una dictadura civil. Mira lo que dice, ¿eh? No fue una dictadura militar, fue una dictadura civil. ¿Qué significa? Para que exista una dictadura civil tienes que recibir apoyo del pueblo. Es por eso que este partido, ya también porque él se lanza con un partido político nuevo. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el partido político del señor Leguía? Tenía un nombre. Su periodo de gobierno también tenía un nombre. ¿Se acuerdan? ¿Cómo él dio a conocer a su periodo de gobierno? ¿Se acuerdan? En la famosa, a ver, anoten por favor, la famosa Patria Nueva, ¿ok? Así se le conocía al gobierno del señor Augusto Bernardino, la famosa Patria Nueva, de la cual pues él iba a dar una nueva forma de noción, una nueva cara también al Perú en su tiempo, ¿ok? Entonces, ya instaurado con la nueva patria, en el mundo entero, recordemos que ya Estados Unidos había ganado la Primera Guerra Mundial, se volvió una potencia, aparece la URSS, recordemos la Unión Revolucionaria Socialista Soviética, aparecen los soviéticos, ¿no? Recordemos que de aquí después está la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y en este caso el Perú pues entra en una órbita más que todo, sobre todo en este caso pues más capitalista, no más moderna por decirlo así. Antes del oncenio de Leguía estuvo la República Aristocrática, recordemos con todos sus acontecimientos, con todos sus hechos. En base a esto, ¿ok? En base a esto es imperativo que tenemos que mencionar los tres aspectos más importantes. Recordemos bien, ¿dónde estaba el petróleo en nuestro país? ¿En qué departamento radicaba el petróleo de nuestro país? Esta materia prima que teníamos en el Perú. ¿Dónde estaba el petróleo? ¿En qué sector del Perú? ¿Se acuerdan? Piura. Exactamente, señor Matías Vegaso. Estuvo en Piura. Muy bien. ¿Quiénes dominaban sobre el algodón y el azúcar? Los Los oligarcas. Los oligarcas. oligarcas, ¿no? Y para que ellos puedan tener, para que puedan producir azúcar y algodón, necesitan de una fuente hidrográfica, no necesitan de ríos, ya necesitan de agua. Y es por eso que Leguía los va a controlar, ya suprimiéndoles el agua a estos hombres, ¿ya?
Y luego, ¿qué más teníamos como materia prima? ¿Qué teníamos en la selva? En la selva teníamos el árbol del caucho, el árbol chiringo. Recuerda que el caucho se va a vender también después, ¿no? En la parte de Cerro de Pasco teníamos las minas de cobre, ¿no? En la parte de Cerro de Pasco. Y en este caso, en la parte del sur, ¿a quién teníamos? ¿Quiénes gobernaban, por decirlo así, sobre la lana? ¿Quiénes exportaban la ganadería en el Perú? Si en el algodón y el azúcar estaban los oligarcas, en la lana, ¿quién estaba? ¿Quiénes gobernaban en la lana? Los gamonales. Los famosos gamonales del sur, ¿no? Los gamonales. Bien, ¿esta economía era estable? Posiblemente, porque esta economía solamente beneficiaba a los oligarcas porque solamente esto se podía exportar, por decirlo de esa forma, ¿no? Pero en el oncenio de Leguía todo va a cambiar, ¿no? Porque vamos a verlo desde ese punto de marco estructural. Primero, recordar que en la República Aristocrática los que gobernaban eran las 40 familias. Excluyeron a los indígenas porque solamente votaban los que estudiaban en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero durante el oncenio de Leguía no se empezó a hacer nuevas modernidades. Se construyó avenidas, plazas, se trajo hoteles, se trajo autos, se construyeron estadios. Recordar que el Perú ya estaba cambiando de cara, ¿ok? En este caso, la inclusión, si acá excluían, no te olvides de esto, por favor, porque yo te puedo tomar una conexión de entre esos dos temas, porque estos dos temas están conectados, ¿ok? Estos dos temas están conectados. En este caso, si aquí excluían, acá incluían a la mayoría indígena, ¿ya? No te vayas a olvidar. Leguía los incluye, porque en ellos, ya en ellos, va a encontrar la fuerza para poder manejar su gobierno. Luego, en este caso, a diferencia de la República Aristocrática, Leguía va a empezar a depender de los famosos préstamos norteamericanos, ¿no? Él se va a pedir prestado plata para poder modernizar al Perú, porque hacer avenidas, plazas, hoteles, traer autos y hacer estadios no es gratis, se necesita plata, y en este caso, pues, el Perú, en este caso, Leguía no tuvo mejor idea que pedirle prestado a Estados Unidos, ¿ok? Y el Perú se convierte en un país capitalista. ¿Por qué capitalista? Porque aquí ya empiezan a haber bancos, las fábricas, las industrias, el mercateo privado, las fábricas privadas, las empresas privadas, y el Perú deja de ser un país que estaba retrógrada a entrar a un país moderno, ¿no? Tienes que recordar siempre que Leguía le va a dar una nueva cara. ¿Y cuál era la excusa de Leguía? La excusa de Leguía es que se venía el centenario, no te vayas a olvidar, por favor. Era el centenario del aniversario en este caso, de la independencia del Perú. Y en vísperas, en este caso, a la parte del famoso centenario, Leguía empieza a embellecer Lima. Ya, esa era prácticamente la motivación que tenía en este caso Leguía a la hora de construir, ¿no? En avenidas, recordemos que Leguía hizo la avenida Arequipa, la avenida Brasil, la avenida Venezuela, ¿no? La avenida Universitaria. Leguía construyó esos caminos, esas avenidas, ¿no? En plazas hizo el Palacio de Gobierno, construyó el Palacio de Justicia, el cual, pues, si ustedes se van al centro de Lima por Wilson, por ahí van a encontrar el Palacio de Justicia. Ese palacio se construyó en el tiempo de Leguía, ¿ok? La Plaza San Martín, donde hoy la gente se congrega para hacer huelgas, ya esa plaza fue construida en este caso, en el periodo del señor Agustino Bernardino Leguía, ¿no? Y también tenemos que entender que ahí están los famosos hoteles, el Estadio Nacional, que hoy luce bello, en el tiempo de Leguía también se construyó, y también pues te trajeron los autos Ford al Perú por primera vez, esa marca Ford. Ya pues hoy abundan un montón de marcas, ¿no? Pero en ese tiempo la única marca antes en la República Aristocrática eran los caballos, la única marca que tenían. El único medio de transporte eran los caballos y los carruajes, pero acá ya no, acá ya cambia la cara, ¿no? Y sabemos ¿y cómo termina el oncenio? El oncenio termina en este caso gracias o debido al tercer militarismo. ¿Quién efectúa el golpe de Estado al señor Bernardino Leguía? Lo efectúa el señor Sánchez Cerro, no te vayas a olvidar. Sánchez Cerro le da el golpe de Estado a Leguía y ahí se termina prácticamente el gobierno de este hombre, ¿no? Ya hemos hablado de forma general. Ahora, exactamente, se construyen los distritos nuevos, ¿no? Hay distritos nuevos en este caso para los que ya venían a la nueva clase social, para ellos se construyó estos nuevos distritos, ¿no? Bien, en el lado económico vamos a recordar cuál era el objetivo, un país capitalista. Y para ser un país capitalista hay que pedir
plata, tenemos que tener plata, y para tener plata hay que pedirle prestado a Estados Unidos. Entonces, se pidió préstamos de 5.000 millones, de 15.000 millones y de 25.000 millones, ¿no? Tres grandes préstamos, y cuando Estados Unidos veía que pedía mucha plata, ¿no? Porque piden mucho dinero, Estados Unidos se preocupa y dice, ¿no? ¿Podrá estos pagarnos todo lo que nos estamos prestando? Y para eso van a enviar algo muy importante, van a enviar la misión Cumberland, ¿no? O mandan al emisario William Cumberland, Williams Cumberland, el cual este norteamericano fue enviado al Perú, ¿ya? Para verificar si es que efectivamente el Perú podía pagar o no pagar la deuda que tenía. Y ante esta situación, como Leguía quería más pagos, entonces Cumberland le dice a Leguía, si quieres plata, hay requisitos. El primer requisito, ¿ya? Me vas a entregar tus aduanas. Todo el ingreso de tus aduanas son para mí. Y Leguía dijo, está bien, no hay ningún problema, ¿ya? Número dos, tú no tienes un banco, tienes que fundar un banco. Y se funda el primer banco nacional en el Perú, el famoso BCR, el Banco Central de Reserva. Y le dijo, bueno, como no hay nadie quien lo administre, no te preocupes, Leguía, yo lo voy a administrar. Y sabemos que Cumberland se siente en el sillón de gobernato del famoso Banco Central de Reserva, no te vayas a olvidar. Ante esos puntos le dijo, no hay ningún problema, está bien, yo te lo doy, y se lo dio. ¿Ok? Ahora, ¿en qué gastó Leguía? Ya hemos visto, ¿no? En este caso, en obras públicas, ¿no? Construye nuevos distritos. Ahí está lo que dijo nuestra amiga, lo que está escribiendo nuestra amiga Grace, ¿no? En este caso tenemos al distrito de San Borja, San Isidro, Lince, Jesús María, ¿no? Y se construyen esos distritos exclusivamente para la clase media, ¿no? Nuevos distritos. ¿Qué más se construye en el tiempo de Leguía? En el tiempo de Leguía se construyen los canales de irrigación. Si alguien me responde esto, yo le pongo 20 ahorita. ¿Por qué empezó a construir canales de irrigación? Por los oligarcas, Para, para quitarle poder, algo así. Oh, muy ¿A los bien. gamonales? Muy bien, señorita Johanna Molina. Muy bien. Y como yo cumplo mi palabra, te voy a colocar tu 20. Él construye canales de irrigación, ya los famosos canales de irrigación, para controlar a los oligarcas. Porque si bien es cierto, los oligarcas no dejaron de tener poder, los controla a través del agua. Entonces, si es que ellos se rebelaban, Leguía les cortaba el agua y ya verían ellos de dónde traen agua. Es por eso que él empieza a construir los grandes reservorios, ¿ya? En este caso en Lambayeque, en Olmos, ¿no? Que está eso que te fue inaugurado en el gobierno de Ollantumala. Luego tenemos Imperial en Ica. Entonces, esos lugares, pues prácticamente fueron, como les digo, fueron construidos para controlar. No te vayas a olvidar, por favor. Esa es la problemática que había en ese tiempo. La pregunta sería, ¿no? ¿Cómo Augusto Bernardino Leguía logró controlar a los oligarcas en el Perú? Bueno, la respuesta sería, logró controlar el poder oligárquico a través del control del agua, ¿no? A través del control del agua, que fue la forma más efectiva que encontró Leguía para poder controlarlos. ¿Qué más hizo Leguía? Pues en este caso empieza a generar empresas, ¿no? Estados Unidos no se quedó conforme con entregar las aduanas. Estados Unidos se fue por el petróleo, se fue por el cobre, se fue por incluso la lana, ¿ya? Y muchas cosas, en este caso, Estados Unidos se empezó a adueñar. Los norteamericanos se adueñaron prácticamente de casi todas las empresas que había en el Perú, para que de esa forma tuvieran un recuento en cuanto a lo que es la deuda, ¿no? O sea, ¿cómo me puedes pagar? Bueno, me pagas a través de materia prima. Y Estados Unidos recaudó, reguardó toda la materia prima para, en este caso, venderla al mundo. Entonces, es como decir, nosotros lo tenemos y otros lo venden. Ya, era algo así. Nosotros lo tenemos y otros lo venden. Y prácticamente se crea, pues, la famosa refinería de La Oroya, donde, pues, fue mucho mejor para ellos para sacar la materia prima, pero ya moldeadita, bien trabajada y costaba más, ¿no? Entonces, en lo económico, vivíamos del préstamo, entregábamos nuestras empresas y prácticamente, pues, el Perú estaba complejo, estaba a la merced de los norteamericanos, ¿ok? En lo social, recordemos que si en los oligarcas excluían, en este caso Leguía los incluía. No te vayas a olvidar de eso, por favor, ¿ya? Y se crean las nuevas clases sociales, ¿no? En este caso aparece la clase alta. Y en la clase alta todavía estaban los oligarcas, por eso que tenía que controlarlos. Ellos tenían mucha plata. Entonces había que controlar a los oligarcas. Los gamonales se mantenían al margen, sí, estaban en el poder también, pero ellos eran considerados la clase alta porque también
vestían al Perú, por decirlo de esa forma. Y aparece una nueva clase, la burguesía, esta clase que invierte dinero, ya que invierte dinero para empezar a tener ciertas empresas, ¿ok? Y es así, pues, prácticamente la clase alta. En la clase media, pues, aparece una nueva clase social, los famosos profesionales de la San Marcos. Recuerda que los profesionales de la San Marcos son todos los... Ahora la educación era prácticamente obligatoria, ¿ok? La educación se abre, por decirlo de esa forma. Entonces, todas las personas que estudiaban en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Leguía los llamaba y les construía nuevos distritos. Recuerda que le construyó los distritos para ellos, en este caso San Isidro, San Borja, Lince, Jesús María. Esos distritos fueron construidos para esta clase, ya para mantenerlos felices a los profesionales de la San Marcos. Recuerda que el objetivo es controlar a las clases sociales, ya ese era el objetivo de Leguía, controlar a las clases sociales. A los oligarcas los controló a través del agua. A los gamonales no había mucho que controlarles porque ellos básicamente estaban en su mundo. La burguesía pues invertía bastante con Leguía, ¿no? Hablaban con Leguía e invertían ahí. Los profesionales de San Marcos, bien, ¿sabes qué? Tú saliste de la San Marcos, te construyo un distrito, te doy casa y ahí vas a vivir. Y no solamente eso, vas a trabajar en el gobierno. Y ahí aparece la famosa burocracia, trabajadores del gobierno, ¿ya? Todo burócrata es un trabajador del gobierno. Y empezaron a trabajar con Leguía. Entonces, de esa forma los controlaba. Y ahora, ¿cómo controlas a la clase baja? En este caso, los obreros, se les ratifica sus 8 horas laborales, ¿no? ¿Sabes qué? No te preocupes, toma tus 8 horas laborales, no te preocupes, incluso te va a haber un pequeño aumento. A los campesinos, que era el sector marginado, ¿no? A los campesinos. ¿Qué hace con los campesinos? Leguía se va prácticamente hasta la parte de la sierra, ¿no? Se va muy bien, señor Matías, él regenera o él no elimina los sindicatos, sino que ayuda a los sindicatos. Muy bien, Matías. En este caso, en la clase baja, en los campesinos, pues, Leguía se va hasta los sectores más pobres de Lima, hasta donde están ellos, y le dice, ¿sabes qué? Acá no existe tierra propia. Entonces, ya, muy bien, ¿sabes qué? Vamos a hacer de acá, vamos a medir todo este terreno y te lo vamos a dar como una propiedad privada, ¿no? Una propiedad para ti. Y le empezaron a regalar terrenos a los campesinos y los campesinos estaban felices. Luego de eso, en este caso, pues Leguía les da un día, ¿no? Les da el día del campesino. Les saben que va a haber un día para que ustedes descansen, un día para que ustedes ya no estén trabajando, un día que se les recuerde a ustedes. El 24 de junio es el día del campesino y ese día ustedes van a descansar. Entonces empezó a ganarse el corazón de los indígenas, ¿no? Sin saber que después, pues, Leguía les cobraría bastante con la famosa ley de conscripción vial, que obligaba a todas las personas mayores de 18 años a trabajar en la construcción de caminos, gratuitamente, ya sin salario alguno. Entonces la gente, pues, mayor de 18 años tenía que ir hasta trabajar, hacer caminos, hacer carreteras, porque era la opción que tenía en esos tiempos. Entonces la clase social de esa forma se vio manejada, controlada, y pues Leguía era muy hábil. Entonces, por un lado les daba lo bonito y también les quitaba el resto, ¿no? En lo social, controlar, y de esa forma controló Leguía a toda la fuerza social del Perú de ese tiempo, ¿ok? Y en lo político el objetivo era controlar los poderes del Estado, ¿no? En base a la Patria Nueva, recordarles a ustedes que la Patria Nueva era un partido antioligarca, ya no compartía los intereses de los oligarcas, y los oligarcas se veían prácticamente traicionados, recuerda eso. Se creó una nueva constitución, la constitución de 1920, la cual donde se amplía el tiempo de gobierno por 5 años, ya, por 5 años. Recuerda que al ser una dictadura civil, tenía que tener el apoyo de la población para quedarse en el poder, entonces Leguía cambia el gobierno de 4 a 5 años, ¿ok? Cambia de 4 a 5 años. Y empiezan a surgir los partidos políticos, ¿no? Y aquí es donde nace el famoso APRA, ¿no? Con el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, que este partido se fundó prácticamente en México, porque nosotros sabemos que como este jovencito se paraba rebelando, ¿no? Como este le paraba criticando a Leguía le dio 2 opciones, ¿no? ¿Te vas del Perú a estudiar a otro lado o te meto a la cárcel? ¿Cómo es? Y Víctor Raúl decidió irse, en este caso, a México, y él se vio influenciado por la Revolución Mexicana, no te olvides, fue influenciado por la Revolución Mexicana y regresa al Perú después con una nueva ideología, ¿no? Él funda el partido aprista, el partido APRA allá en México, ¿no? Y aquí en el Perú prácticamente va enseñando, va transmitiendo sus enseñanzas, ¿no? De la cual pues sabemos que fue importante para su tiempo. Luego apareció otro partido político, el Partido Socialista de la Mauta, José Carlos Mariátegui, ¿no? Este Partido Socialista también, al igual que Leguía, era un joven rebelde y criticaba duramente el gobierno de Leguía, entonces le da las opciones de la cárcel o Italia.
y en este caso, pues el Amauta fue mandado a Italia a estudiar, se vio y en este caso se dio cuenta un poco de lo que es el fascismo italiano, se empapó muchísimo del fascismo italiano, y también pues por ahí en ese tiempo también perdón, del fascismo no, en este caso se dio mucho en cuanto a lo que es la Revolución Rusa, perdón, me confundí, es más con la Revolución Rusa, ¿ya? Y se ve muy influenciado por la Revolución Rusa y los conocimientos que se tenía de la Revolución Rusa. Y es por eso que él viene y instaura un partido más comunista, porque el partido de José Carlos María Tegui era un partido comunista. Lógicamente los comunistas son los de la Unión Republicana Socialista Soviética, ¿no? Entonces, ellos pues van a criticar duramente el gobierno del señor Leguía, ¿ya? Y de la cual pues dentro de su gobierno recordemos que Leguía también regala territorio, ¿no? El Leguía regala territorio, en este caso a la parte de Colombia, ¿no? Él va a pelear por ese pedazo de territorio, pero también va a haber una absorción y un quite de poderes en ese tiempo. ¿Ok? Y listo, jóvenes. Y hasta aquí, pues, hemos desarrollado prácticamente el tema del famoso oncenio de Leguía, un periodo de la historia donde prácticamente el Perú estuvo a la merced de un solo hombre, el cual pues su intención pudo haber sido correcta o incorrecta, pero que en su tiempo pues también se dio casos de corrupción del señor Leguía, de la cual pues absorber el poder por mucho tiempo también es algo desventajoso. Y es la forma como el señor Augusto Bernardino Leguía controló el Perú durante 11 años. Y después de ella, lógicamente, después del oncenio de Leguía, el Perú, pues, con el golpe de Estado del señor Sánchez Cerro, vuelve, ¿no? Porque recordemos que Sánchez Cerro es apoyado por los oligarcas. Los oligarcas motivan a Sánchez Cerro para darle el golpe de Estado y quitarle el poder. Entonces, esa ha sido prácticamente la estructura gubernamental del señor Augusto Bernardino Leguía. ¿Habrá alguna consulta, chicos, antes ya de concluir la clase del día de hoy?